tesoro, el tesoro escondido que hay en cada uno de nosotros, que Dios lo puso para su obra y el cual es guiado por el Espíritu Santo, nuestro precioso Espíritu Santo. Para esto, cuando nosotros tenemos un tesoro escondido, antiguos, las antiguas personas siempre ocultaban sus tesoros escondidos en lugares, en cuevas, en la tierra, en cualquier lugar, porque para ellos era muy preciado ese tesoro escondido. También Dios puso un tesoro escondido dentro de nosotros, y ese tesoro escondido tiene un propósito en las manos de Dios. Y vamos a ver algunas áreas de ese tesoro escondido que nosotros tenemos y de lo cual podemos entender la grandeza de nuestro Dios, y lo que nosotros tenemos como hijos de Dios no es cualquier cosa, son cosas realmente sorprendentes. Y podemos darnos cuenta también cómo como hijos de Dios somos a imagen y semejanza del Padre, pero a veces no lo hemos descubierto, no lo hemos visto, y a veces por eso es que no hemos culminado con algunos planes que Dios ha tenido para nosotros. Vamos a hablar un poquito de lo que son los dones de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos son un tema de gran importancia en la teología cristiana porque nos enseña a dónde el Señor nos quiere llevar y todo lo que nosotros tenemos de Él y todo lo que Dios es en su grandeza y en su magnificencia. Vamos a ver al Padre como creador que confiere dones relacionados con la creación y la providencia. Vamos a ver cómo el Hijo, ¿sí?, nos da dones para la redención, para la salvación y para la gracia. Vamos a ver también cómo el Espíritu Santo nos santifica, nos da dones espirituales para la construcción de la iglesia y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros para poder estar bien afirmados en nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy importante que Dios, de alguna manera, nos dota de esos dones para poder caminar en sus caminos y poder ejercer el llamado, el servicio o el talento o lo que Dios haya predestinado para cada uno de nosotros. La palabra don viene de la palabra hebrea matán, que es tiempo presente, y es lo que se da, significa una dádiva. Nosotros tenemos la dádiva de Dios, que son sus dones. Y vamos a hablar un poquito de los dones del Padre. En la Biblia, los dones del Padre como creador y providencia se manifiestan a través de la creación del universo y el cuidado continuo de todas las cosas. Ejemplos bíblicos incluyen la creación del mundo, la provisión de alimento y sustento y la dirección de la historia para cumplir sus propósitos. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros también somos creadores. Nosotros cuando vamos a realizar un proyecto, vamos a realizar algo, lo creamos en la mente para poderlo proyectar con la ayuda de Dios. Nosotros somos creadores. El ser humano es creador, crea muchas cosas. Y esa creación viene del Padre, porque el Padre es un creador. Creó todo, hasta nosotros mismos. También es un proveedor de alimentos y de sustento. También Él es quien da la dirección para cada uno de nosotros. Todos tenemos una historia, un propósito que cumplir en las manos de Dios. Si vemos aquí, en Génesis 1 relata la creación de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos existe, mostrando el poder y la sabiduría de Dios
como creado. Cuando nosotros realizamos proyectos o realizamos algo, nosotros también tenemos ese poder porque dentro de nosotros está el Señor Jesucristo. Y entonces, cuando nosotros vencemos y triunfamos en todo lo que nosotros hacemos, estamos mostrando el poder y la sabiduría de Dios como creadores de proyectos, planes, así como los médicos, así como la gente, los arquitectos o cualquier otras personas que hayan creado algo, nosotros también, como hijos de Dios, tenemos el poder para crear muchas cosas más en el mundo para gloria y honra del Señor. Vamos a ver a Dios como creador, la creación del ser humano. Génesis 1, 26, 27. Dijo entonces Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El versículo 27 dice así, y creó Dios al ser humano a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Describe la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, resaltando la singularidad y valor de la humanidad. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, somos creadores. Y también con el poder de Dios podemos hacer multiplicar muchas cosas a través de la fe. Porque nosotros tenemos al creador de todas las cosas y nos hizo como él. Aquí vemos en esta imagen cómo es una idea de cómo el Señor creó al hombre, ahí lo está formando, le está dando vida. También creó la naturaleza. ¿Para qué creó la naturaleza? Dios nos dio la autoridad para gobernar. Nosotros somos gobernantes, gobernantes de todo, de nuestra vida, de nuestro tiempo. Dios nos dio la autoridad para gobernar sobre la tierra. La Biblia describe la creación de plantas, animales y fenómenos naturales como evidencia de la sabiduría y el poder de Dios. Dios dice que nosotros, cuando estamos en Cristo, Dios nos da sabiduría. Esa sabiduría también nosotros la aplicamos en nuestra vida diaria, incluso en los momentos difíciles de nuestra vida que tenemos que enfrentarnos en una guerra, en una lucha cotidiana. Ya sabemos que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes, etcétera, 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 de maldad. ¿Por qué? Porque nosotros somos enemigos de las tinieblas. Pero tenemos al Dios poderoso que nos ha dado el poder y la autoridad, la sabiduría para gobernar. La pregunta es, ¿tú te lo crees? Vamos a ver a Dios como providencia. Dios es una provisión de alimento. La palabra del Señor dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia menciona cómo Dios alimenta a sus criaturas, desde los cuervos hasta los lirios del campo, mostrando su cuidado por todos los seres vivos. Mateo 6:26, nueva traducción viviente, dice así, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes más para Él, mucho más valiosos que ellos? Nosotros somos más valiosos que todo lo que hay en la tierra. Tan es así que nos ha traído misericordia y salvación, ha enviado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Nosotros somos igual que nuestro Dios. En Lucas 12:24, nueva traducción viviente, dice así, miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Lucas 12:27 DHH dice así, fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan,
Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Dios nos viste, Dios nos guarda, Dios nos da alimento. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. ¿Y qué padre no tiene cuidado de sus hijos? En Mateo 6:26 y Lucas 12:24 mencionan que Dios alimenta a las aves y cuervos, mientras que Lucas 12:27 destaca la belleza y cuidado que Dios da a los lirios del campo, usando estas ilustraciones para enseñar sobre la confianza y la provisión de Dios. Dios también, como guía y dirección, Dios guía a su pueblo a través de la historia, proveyendo líderes, profetas, leyes para su bienestar, tanto espiritual como físico. Génesis 12, del 1 al 3, JBS, dice así: pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu naturaleza y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios nos bendijo desde el vientre de nuestra madre. Nosotros, al venir a Cristo, somos un pueblo santo, bendito de Dios. Somos nación santa. Y Él ha prometido proveer y cuidar de los suyos. Éxodo 3:1 NBB dice así: un día, mientras Moisés pastoreaba los rebaños de su suegro Yetro, sacerdote de Medián, al otro lado del desierto, cerca de Horeb, monte de Dios. Éxodo 4:17 NBB: llévate la vara para que puedas realizar los milagros que te he mostrado. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza. Nosotros podemos hacer milagros. Nosotros podemos hacer sanidades. Nosotros podemos traer la provisión a nuestra casa, porque el que vive dentro de nosotros es nada menos que el Dios que creó los cielos y la tierra, el agua, el mar, todo lo que nosotros vemos, animales, plantas. Y nosotros somos creadores. Muchas de las veces nos hace falta la fe para poder crear, para poder imaginar, para poder construir, para poder edificar. Porque a veces nos falta esa fe para decir, tengo a Cristo, la mente de Cristo está en mí. Y si la mente de Cristo está en mí, yo tengo el poder para poder avanzar en mi vida, para poder derribar todo argumento que venga a mi mente, para poder derribar todo aquello que me estorba, porque yo tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Éxodo 20 nos habla de los mandamientos que Dios estableció. No porque Él quisiera tenernos amarrados, porque mucha gente dice, pero ¿por qué instituye leyes? No es que las instituya, es que Él quiere el bien para nosotros. Él busca nuestro bienestar. Y a través de su palabra nosotros podemos encontrar paz, gozo, alegría, fuerza. Y nosotros podemos caminar en el camino correcto. Éxodo 20 nos habla y dice así: Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Él nos sacó de lo inmundo para traernos a su reino. Y dice así: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso cuando los padres son malvados y me odian. Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hablamos de maldiciones generacionales a causa del pecado de los padres. Pero Dios tiene
la solución para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros podamos ser prósperos, para que nosotros podamos ser vencedores y triunfadores. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. El cuidado de Dios en momentos difíciles. La Biblia también relata cómo Dios brinda consuelo y ayuda en tiempos de dificultad, mostrando su amor y cuidado paterno. Salmo 23:4, Nueva Biblia Internacional. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Vemos cómo nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, nos cuida, nos ayuda. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Isaías 41:10 dice así: no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, si te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Dios tiene un propósito y un plan. La salvación a través de Jesucristo. Este es su propósito y plan de Dios, que se basa en la gracia de Dios y se recibe por fe. Nosotros podemos encontrar varios versículos en la Biblia que enfatizan la salvación, que no es por obra, sino un regalo gratuito de Dios. Accesible a través de la fe en Jesucristo. La providencia divina se manifiesta en el plan de salvación, donde Dios envió a su Hijo para redimir la humanidad del pecado. Juan 3:16, Reina Valera, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Romanos 3:24, CCT dice así: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, que efectuó. Efesios 2:8-9, Reina Valera, dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera de Juan 1:9 dice así:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En resumen, la Biblia presenta a Dios como un padre que crea y provee para sus hijos, manifestando su poder, sabiduría, amor en cada aspecto de la creación y la historia. Dios también nos provee en la enseñanza. El Padre puede inspirar a los maestros y líderes para que impartan conocimiento de Dios. Proverbios 2:6 PDT dice así: porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios, tenemos el conocimiento de Dios y la ciencia debe de brotar de nuestros labios. Segunda de Timoteo 3:16-17 BLP dice así: toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la rectitud, a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda buena obra. Dios, al enseñarnos, nos capacita, nos equipa para que nosotros podamos hacer su obra. La pregunta es, ¿realmente estoy haciendo su obra de acuerdo a la voluntad de Dios o me estoy dejando guiar por el hombre? Exhortación. Dios también nos da la exhortación a través de la inspiración de otros para que nos animen en la fe cristiana y en una vida cristiana. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice así: por tanto, animaos unos a otros y edificaos unos a otros tal como lo hacéis. Romanos 12:15 dice así: alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Hoy estamos en un mundo donde la situación es muy difícil y tenemos que unificarnos nosotros como hijos de Dios para orar por otros que están sufriendo, que están teniendo desastres en otros países, para orar por Israel. También asimismo para alegrarnos con aquellos que se alegran y para llorar también con el hermano, apoyar al hermano y estar con el hermano en los momentos difíciles. Hebreos 10:24-25 dice así: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, estar firmes. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deuteronomio 31:8, Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desanimará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Hermanos, Dios nos da fuerza, Dios nos da vitalidad, nos da esperanza. Dios nos ayuda en todo momento. Versículos sobre la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos la capacidad de poder ver lo que no existe, pero si no lo creamos y no somos creadores y no lo proyectamos en nuestra mente, jamás lo podremos ver. Porque Dios mira los pensamientos. Si nosotros tenemos pensamientos de mal de continuo, vamos a traer eso, porque eso es lo que le estamos mostrando al Señor. A Dios le agradan buenos pensamientos. Dios tuvo en su vida, en el caminar aquí en la tierra, muchas pruebas y muchas dificultades. Mas sin en cambio, él nunca se dio por vencido, nunca perdió la esperanza. Él veía lo que venía con la certeza de que él sabía que Dios iba a cumplir sus promesas, su propósito. Tenía convicción. Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Tenemos que creer en nuestro ministerio, tenemos que creer que nosotros podemos
derribar todo argumento del enemigo, toda fortaleza, porque tenemos autoridad. Tenemos que creer que nuestra familia es salva. Tenemos que creer que tenemos el poder a través del Espíritu Santo para que Él convenza a mucha gente a que venga Cristo. Tenemos que creer que si Dios te dijo que eres evangelista, eres evangelista. Y si Dios te dijo que eres profeta. Que si Dios te dijo que eres pastor. Pero proyecta tu ministerio, proyecta tu trabajo. Si tú estás trabajando en tu iglesia, tienes que proyectarlo, tienes que imaginarlo. Y tienes que declararlo con la palabra de Dios. Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si tienes necesidad de salud, cree que estás sano, siente esa salud dentro de ti. Esa palabra, hazla viva dentro de ti. Primera de Juan 5:4 dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si nosotros no nos movemos por fe, no podemos llegar a la meta que Dios nos ha trazado. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Padre nunca nos deja solos, siempre tiene a su ejército de ángeles alrededor de nosotros, cuidando de cada uno de nosotros y de nuestras familias, de nuestra heredad, porque su heredad es un pueblo santo, adquirido por él a precio de sangre, la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Tenemos versículos que nos hablan de la esperanza. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué estás esperando? Dios ya tiene los planes y propósitos para ti. Tómalos, arrebátaslos, porque son tuyos. Si en tu mente hay un pensamiento de duda, no lograrás arrebatarlos. Créelo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Siéntelo. Y empieza a crear, empieza a ser tu creador de las cosas que Dios nos ha dado para su gloria y su honra. Dios también tiene que ver con la profecía. El Padre puede dar a algunos el don de predecir eventos futuros o de anunciar mensajes divinos. Isaías 44:7, nueva traducción viviente, dice así, quien es como yo, que se presenta y les muestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. El Señor ya nos estableció, ya te estableció a ti, ya te dio un futuro. El Señor ya hizo su plan y su propósito para ti. Y no nada más eso, nos ha dado ese poder para poder lograr caminar en esos planes y en esos propósitos que Dios ya ha realizado para nosotros. Todo lo que tú quieres, ya lo recibiste, pero tienes que creerlo, tienes que crearlo, tienes que decirlo con fe, con seguridad y convicción. Y entre más tú te metas con el Señor, más vas a conocer al Padre, más vas a conocer al Hijo y más vas a conocer al Espíritu Santo.
Daniel 2:45, nueva traducción viviente. Dice así: ese es el significado de la roca, cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Apocalipsis 1:19, nueva traducción viviente, dice así: escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Escribe tus planes. Imagina tus planes. A Dios le gusta que escribamos. Dios es un Dios que escribe. Por eso nos dejó la palabra. Por eso hace rollos de libros de cada uno de nosotros que serán abiertos el día que estemos en su presencia. Escribe. Y cuando escriba, imagina lo que estás escribiendo, imagínatelo, que Dios te lo está entregando. Si tú estás escribiendo salvación para tus hijos, imagínate a Dios salvando a tus hijos. Si tú estás escribiendo palabra de prosperidad, imagínate próspero. Imagínalo, vívelo. Vívelo en tu mente, vívelo ahí adentro de ti, no afuera, adentro de ti. También el Padre es un administrador que dota a personas con habilidades para organizar y gestionar recursos y actividades. Primera de Pedro 4, del 10 al 11, DHH, dice así: como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cada uno tiene dones, cada uno tiene talentos, cada uno tiene el poder de Dios adentro, de acuerdo a la voluntad de Él y al propósito de Él. Cada uno de ustedes son fuertes, cada uno de ustedes son grandes, cada uno de ustedes tiene la presencia de Dios, el amor de Dios, porque Dios se lo da a todos sus hijos. Versículo 11. Cuando alguien hable, sean sus palabras como las palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, sea imaginación, sea fe, sea trabajo, sea lo que sea, servicio, ministerio, nosotros tenemos que hacerlo con todo nuestro amor, así como el Señor entregó a su Hijo por amor y Cristo subió a la cruz por amor, no porque nosotros lo lleváramos ahí, sino Él se entregó para salvación de la humanidad. Los dones del Hijo son la redención, la gracia y la fe. El Hijo en la redención se hace a través del sacrificio. Él ofrece la salvación y la reconciliación con Dios a la humanidad. Como todos sabemos, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero Cristo nos vino a reconciliar. Y necesito que esto ustedes lo vayan viendo, porque al final quiero llegar a un punto muy importante para que lo puedan captar. Juan 3:16, NBB. Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 1:7, BLPH. Con la muerte de su Hijo y en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera y nos perdona nuestros pecados. Colosenses 1:13-14, BLPH, dice así:
Pablo, apóstol de Jesucristo por designio de Dios, y el hermano Timoteo. 2. A los creyentes de Colosas, hermanos fieles en Cristo, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. ¿A través de quién? De Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18, 19, biblia.com, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. También tenemos la gracia de Cristo. El Hijo concede dones y gracias a través de su mediación para que las personas puedan vivir una vida de fe y obediencia. La gracia también capacita a los creyentes para vivir vidas piadosas y perseverar en la fe. La gracia en Jesucristo es un don gratuito, un regalo de Dios no basado en méritos humanos. La salvación permite la reconciliación con Dios y la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. La fortaleza nos capacita a nosotros los creyentes para vivir vidas santas y perseverar en la fe. La gracia es habilitadora y sanadora, proporcionada por la misericordia y el amor de Jesucristo. Se manifiesta en la resurrección de todos los seres humanos y en la posibilidad de arrepentimiento y perdón de pecados. La gracia no es estática, sino que se multiplica a medida que los creyentes crecen en su relación con Cristo. ¿Cómo está tu relación con Cristo? En estos tiempos tan difíciles, ¿cómo está? ¿Ha aumentado o ha menguado? Porque si ha menguado, ve inmediatamente a su presencia para que Cristo te levante. Y si tú estás delante del Señor con fuerza, ten más fuerza y sigue adelante, fortaleciéndote cada vez más en el Señor. La gracia es necesaria para la salvación y la santificación y se recibe mediante la fe en Jesucristo. La gracia no es solo para salvación, sino también para nuestra vida diaria. Proporciona fortaleza y nos ayuda a superar pruebas y a servir a Dios. La gracia está ligada a la fe y al arrepentimiento y se manifiesta en la obediencia al Evangelio de Jesucristo. La gracia es un regalo de Dios, no algo que se pueda ganar por obras. La gracia es un tema central en el Nuevo Testamento donde se describe cómo Jesús es la encarnación de la gracia y la verdad. Efesios 2, 8, 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3, 24 PDT dice así: Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Así que aprobados por el generoso amor de Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna que Dios tiene para sus hijos. Primera de Corintios 15, 10, Nueva Biblia Internacional, dice así: así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros con Jesucristo hallamos justificación, santificación, hallamos gracia, hallamos esperanza, hallamos confianza, misericordia y hallamos la esperanza que muchas veces nosotros necesitamos. Juan 1, 16, 17. Porque pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:9, nueva traducción viviente, dice así:
Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. La gracia en Jesucristo es un tema fundamental para la fe cristiana, que abarca la salvación, la santificación y la fortaleza para vivir una vida que agrade a Dios. Si nos vamos dando cuenta todo lo que hace el Padre crea, provee. Y así como provee, nuestro Señor Jesucristo también tiene para darnos. Y ahora vamos a ver cómo es que también el Espíritu Santo nos da dones. Los dones del Espíritu Santo son cualidades o habilidades especiales que Dios da a los creyentes para edificar la iglesia y servir a los demás. Estas manifestaciones del Espíritu Santo no son merecidas, sino regalos que Dios da libremente a quienes le abren su corazón. Ejemplo de dones: palabra de sabiduría, capacidad para hablar con sabiduría divina. Primera de Corintios 12:8, nueva traducción viviente, dice así: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Primera de Corintios 12:10, nueva traducción viviente: a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Santiago 3:17, nueva traducción viviente: a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A quien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Proverbios 2:6, JBS, dice así: porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la boca de Dios en nosotros. Nosotros tenemos su boca es su palabra. Nosotros la tenemos, nosotros podemos profetizar, nosotros podemos hacer milagros, nosotros podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo, podemos discernir de un espíritu y otro. Y eso lo pone nuestro Padre a través del Espíritu Santo. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del santo es la inteligencia. Efesios 1:17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No de nosotros, sino de Él. Job 28:28, Reina Valera 1960, dice así: y dijo el hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Primera de Corintios 12:8, nueva traducción viviente: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Primera de Corintios 12:8, nueva traducción viviente: a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Hemos visto 3 versículos que dicen lo mismo. El don de palabra de ciencia se refiere a la habilidad sobrenatural de recibir y comunicar un entendimiento profundo y revelador de ciertos temas, a menudo con implicaciones espirituales. No se trata simplemente de conocimiento intelectual,
sino de una percepción especial otorgada por el Espíritu Santo. La diferencia entre palabra de sabiduría y palabra de ciencia es el siguiente. La palabra de sabiduría se enfoca en el propósito y plan de Dios, revelando la sabiduría divina en diferentes situaciones y decisiones. La palabra de ciencia se centra en el conocimiento profundo de la verdad, a menudo revelando aspectos específicos de la creación, la historia o las escrituras que no podrían ser conocidos de otra manera. Vamos a hablar también del don de fe. El don de fe es la confianza extraordinaria en Dios. Varios pasajes bíblicos nos hablan de la fe, de la manifestación del Espíritu Santo a través de la fe, como lo dice Primera de Corintios 12, 7 al 10, menciona la palabra de fe y los dones de sanidad dados por el mismo Espíritu. También en Segunda de Corintios 4:13 habla del mismo espíritu de fe que se encuentra en los creyentes. La fe como don es para el beneficio común de la iglesia, ayudando a edificar el cuerpo de Cristo. Romanos 12, del 6 al 8, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, usémoslos conforme a la proposición de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El don de sanidades otorgado por el Espíritu Santo se menciona en Primera de Corintios 12:9, donde se habla de dones de sanidad. Este pasaje, junto con otros, indica que la sanidad es una manifestación del poder de Dios a través del Espíritu para la edificación de la iglesia y la demostración del poder de Cristo. Primera de Corintios 12:9. A otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Vemos cómo el Espíritu Santo va repartiendo los dones de acuerdo a la voluntad del Padre y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo sabe que es lo mejor para cada uno y lo que cada uno puede desarrollar. Primera de Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, luego los que ayudan, luego los que administran y luego los que hablan diversas lenguas. Dios nos ha dado a cada uno el talento, la habilidad, los dones, todo lo que nos ha depositado el Padre a través del Hijo y a través del Espíritu Santo es para su obra, pero también es para que nosotros alcancemos la salvación, para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, para que nosotros podamos tener dominio propio, para que nosotros podamos tener misericordia, para que nosotros podamos ser benignos con otros, para que nosotros podamos representar al Padre aquí en la tierra. Santiago 5, 14, 15 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto levantarse mucha gente enferma? ¿Cuántos hemos visto milagros de sanidad? Y aún así seguimos dudando de lo que el Señor puede hacer y de lo que nosotros podemos hacer en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque el poder que le dio el Padre al Hijo, el Hijo nos lo dio a nosotros, para que nosotros podamos hacer su obra. El don de milagros otorgado por el Espíritu Santo se menciona en Primera de Corintios 12:10, donde se refiere a dones de sanidades y operación de milagros. Este don permite a los creyentes realizar acciones sobrenaturales que demuestran el poder de Dios. Otros pasajes como Primera de Corintios 12:28 y Romanos 12:6 al 8 también hacen referencia a los dones espirituales, incluyendo el de milagros, como parte de la vida de la iglesia. Iglesia, tú tienes la capacidad para desarrollar los dones que Dios te ha dado. Si es don de sanidad, tú tienes
tú tienes el poder para sanar gente. Si es don de profecía, tú tienes el poder para dar la profecía, para la edificación, para la consolación de la misma iglesia. Primera de Corintios 12:10, a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otros el hacer milagros. Primera de Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que trabajan para gobierno, por variedad de lenguas. Romanos 12, del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada por el Padre a través del Hijo y el Espíritu Santo, si de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Todo tiene que ser de acuerdo a la medida de fe que tú tienes. Por eso la palabra dice que tú vas a recibir conforme a la fe que actúa dentro de ti. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, le puedes decir a la montaña, muévete de allí y vete para allá, o muévete de allí y échate al mar. Pero es de acuerdo a tu fe. La explicación del don de milagros. El don de milagros es una manifestación sobrenatural del poder de Dios a través de un creyente que va más allá de las leyes naturales. Este don no es para beneficio personal, sino para la edificación y testimonio de la iglesia, demostrando la gloria de Dios y la verdad del evangelio. El don de milagros puede manifestarse en diversos ámbitos, como sanidades, liberación, provisión, protección, entre muchos otros. Es importante recordar que todos los dones son otorgados por el Espíritu Santo y no deben ser fuente de división o orgullo entre los creyentes, sino de unidad y servicio. El don de profecía otorgada por el Espíritu Santo se menciona en varios pasajes bíblicos, incluyendo 1 Corintios 12:10, 1 Corintios 14:3 y Romanos 12:6, donde se describe como una manifestación del Espíritu para la edificación, exhortación y consolación, ¿sí? Es llevada a cabo por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 14 se enfatiza la importancia de la profecía para el crecimiento de la iglesia y la revelación de verdades a otros. 1 Corintios 12:10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todo esto es depositado en cada uno de nosotros. Nosotros somos las vasijas. Tú eres una vasija importante para Dios porque todo lo que Él derrama en ti es poder. Todo lo que Él derrama en ti es fe. Todo lo que Él derrama en ti es para que tú le puedas dar la gloria y la honra. Todo lo que Él derrama en cada uno de nosotros es para poder edificar a la iglesia y ayudarnos unos a otros. No es para nosotros, es para dar. Así como Cristo dio su vida, también nosotros tenemos que aprender a dar, porque esos dones no son nuestros, son de Dios. Y también nos sirven para cambiar, para que nuestro corazón sea transformado y seamos a imagen y semejanza de Cristo. 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, sí, el don de profecía, úsese conforme a la proporción de la fe. Nosotros podemos ver cómo el Señor ha derramado de Él en nosotros. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué tememos? ¿Por qué hacemos más grandes los problemas cuando nuestro Dios es más grande que los problemas? ¿Por qué pensamos que estamos solos cuando Dios nos rodea de ángeles? Y cuando no hay nada que nos dé de comer, Él manda a sus cuervos y nos dan de comer. Nosotros no tenemos que dudar ni un instante de lo que Dios hace,
porque Él va a cumplir todas y cada una de sus promesas. Porque si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre nos dará lo que nosotros le pidamos. Y aún sin pedirle, Él nos dio a su Hijo y nos dio a su Santo Espíritu. Bendito sea nuestro Dios por eso. Primera de Corintios 14, 24, 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convicto, por todos es juzgado. Los secretos de su corazón serán puestos de manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Nosotros somos el ejemplo, nosotros somos esas vasijas de barro, nosotros somos ese barro que Dios moldea para que su nombre sea glorificado. Primera de Corintios 14, 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hechos 2, 17, 18. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta palabra es para estos tiempos. El espíritu se está derramando. El espíritu está derramando de él sobre toda carne. Pero nuestra incredulidad no nos deja ver lo que Dios tiene para nosotros. La profecía, según estos versículos, no se limita a la predicción del futuro, sino que incluye hablar palabras de edificación, exhortación y consolación, revelando la verdad y permitiendo que el Espíritu Santo opere en la vida de los creyentes. Vamos a hablar del don del discernimiento de espíritu. El don del discernimiento de espíritu, como se describe en la Biblia, permite a los creyentes distinguir entre la verdad y el error, especialmente en lo que respecta a manifestaciones espirituales y la influencia de diferentes espíritus. Este don es una ayuda vital para identificar falsos profetas y enseñanzas erróneas, así como para discernir la voluntad de Dios en diferentes situaciones. Es importante que nosotros tengamos discernimiento de espíritu, porque hay un discernimiento que es natural, el que todos nosotros podemos ver y podemos distinguir lo bueno de lo malo. Pero hay un discernimiento que es del espíritu, que ese discierne los espíritus que son buenos y que son de Dios y los espíritus que pertenecen al enemigo. Por eso nosotros tenemos que tener y pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de espíritu. Diferentes tipos de lenguas. Podemos ver que también Dios nos dio hablar idiomas desconocidos, puede ser Japón, inglés, cualquier otro idioma. Y también nos dio tipos de lenguas celestiales, lenguas que solamente Dios pone y que Él solamente entiende, y que nosotros tenemos que pedirle que nos ayude a interpretar lo que Él nos está diciendo, que nos dé el don de interpretar lo que Él nos está exhortando, consolando, edificando en ese momento. Interpretación de lenguas también la da para entender y explicar los mensajes en lenguas a personas extrañas, a gentes que no saben lo que Dios está diciendo, o a la misma iglesia para que sepan lo que Dios está hablando. También ha dado el don de la enseñanza para capacitar a sus hijos a través de las escrituras y la doctrina bíblica sana. También da la exhortación para animar y consolar a otros. También da el servicio para ayudar a otros con humildad y dedicación. Da el liderazgo para guiar y dirigir a otros en el camino de Dios. Y da de su misericordia para mostrar compasión, bondad a los que lo necesitan. La importancia de los dones es para beneficio de toda la iglesia. Se reciben por gracia, no por mérito propio. Es importante buscar el desarrollo y uso adecuado de los dones.
se reciben utilizados con amor y humildad, buscando la edificación de la iglesia. Existen limitaciones de los dones espirituales que se deben reconocer y evitar. Primera de Pedro 4:10 dice así, quiero que pongan mucha atención. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Quiero hablarles de una palabra muy importante. Esa palabra se llama la multiforme gracia de Dios. Todo esto que vimos de los dones del Padre, de los dones del Hijo, de los dones del Espíritu Santo, son una multiforme gracia de Dios en nosotros. Todo esto ha sido depositado para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros. Actualmente, pastores, líderes, hermanos, se la viven criticándose unos a otros, sea por plataforma, sea en vivo y a todo color, y se la viven juzgándose, murmurando, envidiando lo que tiene cada uno. Si se dan cuenta en las iglesias, eso es lo que pasa actualmente. Y no nos hemos puesto a pensar que Dios creó esa multiforme gracia y que todos la tenemos. Esta multiforme gracia significa que cada hijo tiene un don que tú no tienes para poder servir a la iglesia y edificarla. Y esta multiforme gracia de Dios, nosotros no la conocemos, pero Dios sí la conoce porque Él sabe lo que deposita en cada uno de nosotros. Y esa multiforme gracia de Dios opera en cada uno de nosotros, sea en profecía, sea en enseñanza, sea en provisión, sea en lo que sea. Pero opera en nosotros. A través de la fe, a través de las lenguas, a través de lo que estamos mirando y que hemos escuchado anteriormente. Tú tienes una multiforme gracia depositada en ti por el Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es importante entender que nosotros no podemos hablar ni de los pastores, ni de los líderes, ni de los hermanos. Nosotros no podemos hablar contra de ellos. Porque dentro de cada persona está depositada la multiforme gracia de Dios. Y cuando nosotros hablamos mal, murmuramos, contendemos, peleamos, generamos división. Cuando eso sucede, no nos estamos yendo contra el hermano, con el pastor, con el profeta, con el evangelista, no nos estamos yendo con ninguno de ellos. Nos estamos yendo con la gracia que Dios ha depositado en nosotros. Nos estamos yendo en contra de ese tesoro oculto que hay dentro de nosotros. Para que tú llegaras aquí, alguien tuvo que tener paciencia. Alguien tuvo que tener paciencia contigo. Alguien tuvo que meter las manos en el lodo. Alguien tuvo que meter las manos para que pudieran sacar lo bueno de ti. Alguien tuvo que orar, alguien tuvo que decir, miren, ese varón, esa mujer tiene una multiforme gracia de Dios que va a ser utilizada por el Señor. Dejemos que el Señor la haga una piedra preciosa. Oremos por ella. Ayudémoslos, levantémoslos.
¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacar esas piedras, esos diamantes, ese tesoro escondido en cada persona para la gloria y honra de Dios? Nos es más fácil criticar, juzgar, pelear, causar división, creer muchas veces que tenemos la razón, cuando el único que tiene la verdad y la razón es Dios. El enemigo no está desunido, el enemigo está más unido que nunca, pero la iglesia está dividida, criticándose unos a otros, sin ver que Dios ha depositado de su poder, de su gracia, sin ver todo lo que nos ha dado. Porque todo lo que hemos leído ahorita, eso es de Dios. ¿Y por qué si tenemos el poder de Dios, por qué estamos dudando? ¿Y por qué no damos pasos firmes? Dios es un Dios que da manos llenas. Cuando nosotros entendamos que todas las personas, aún las personas que todavía no llegan a Cristo, hay que meter la mano en el arado para poder sacar ese diamante y poder entregárselo a Dios. Cuando nosotros entendamos que Dios ha dado de su gracia, se acabarán las envidias entre los mismos hermanos, se acabará el celo, se acabarán las divisiones, porque los hermanos no podrán decir, yo quiero ese don, yo quiero este, yo quiero el otro, porque todos son usados por Dios de una manera bella y profunda para sus planes y sus propósitos. Ninguno de nosotros como hermanos nacemos igual. Todos tenemos algo diferente, rasgos diferentes, carácter diferente. No somos iguales, somos diferentes. Y lo mismo pasa con lo que Dios deposita en cada uno de nosotros. Nosotros debemos valorar más esto que estar mirando las fallas de los otros. Debemos clamar más por aquel que falla que señalarlo con un dedo mientras 4 dedos nos están señalando a nosotros. Cuando nosotros entendamos que dentro de nosotros está la multiforme gracia de Dios, cambiaremos muchas cosas y no nos dejaremos llevar por nuestras emociones. La multiforme gracia de Dios se recibe en la intimidad. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo tú estás con Dios ahí? Meditando su palabra para que haga hueco en tu corazón y caiga ahí esa semilla bien sembrada y dé fruto. ¿Cuánto tiempo te la pasas meditando en el espíritu de tu mente su palabra para que sean derribadas todas las fortalezas que el enemigo pone? Porque el enemigo lanza un dardo y nosotros en lugar de voltear a ver a Cristo o en lugar de voltear a poner su palabra, volteamos hacia el problema. Cuando Dios ya nos dio el poder y la fuerza para vencer todo lo que nosotros queramos. Otra de las cosas que se recibe la multiforme gracia es esos dones que nosotros tenemos, los descubrimos en la iglesia, trabajando. Cuando oramos unos por otros, cuando oran por nosotros, cuando nos imponen las manos. Obviamente dependiendo quién nos imponga las manos, porque hemos aprendido que no todos los que nos ponen las manos pueden estar bien. Pero ahí entra el discernimiento de espíritu. ¿Cómo está tu comunión con Dios?
¿Cómo está tu comunión con los hermanos? ¿Eres prudente? ¿Eres diligente? ¿O qué es tu comunión en este momento con tu iglesia? Otra de las cosas de la multiforme gracia de Dios se recibe cuando hay una manifestación de necesidad. Cuando nosotros vemos que los hermanos tienen una necesidad, ahí se manifiesta el poder de Dios. ¿Cuánta gente ha llegado a Cristo porque Dios ha hecho milagros? ¿Cuánta gente la ha sacado de la miseria, de la pobreza, de la escasez? ¿Cuánta gente ha sanado sus corazones? Gracias al Dios que nosotros tenemos y al Dios de poder. No se trata de que nos llevemos con los hermanos a media. Se trata de que seamos sinceros con nosotros mismos, que aprendamos a tener madurez espiritual y que estemos conscientes de que la multiforme gracia de Dios está en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de los líderes, en cada uno de los pastores. Necesitamos entender que Dios nos dejó gracia, pero para estar unidos, para amarnos unos a otros, para respetarnos unos a otros, no para envidiarnos, para alegrarnos por aquel que Dios le dio un don, a lo mejor de sabiduría, y a lo mejor otra persona no tiene el don de sabiduría, pero tiene el don de lenguas y otro tiene el don de sanidad, porque todos son ocupados por el mismo Dios para sus planes y propósitos, no para los nuestros. Y si nosotros nos vamos más a fondo, el Señor siempre ha pensado en nosotros para redimirnos, para salvarnos. No nos destruyó como merecíamos. Su compasión, su amor y su misericordia han prevalecido en nosotros. Antes de hablar de un pastor, de un hermano, antes de hablar de un líder, pensemos en que ahí está depositada la multiforma de la gracia de Dios. Cuando entendamos eso, las iglesias dejarán de atacarse. Cuando entendamos eso, los hijos de Dios dejarán de criticarse unos a otros, de envidiarse unos a otros. Cuando entendamos que Dios está dentro de nosotros y que cuando juzgamos a uno, nos estamos metiendo con Dios, cambiaremos nuestra manera de pensar. Tenemos que crear conciencia y sobre todo en estos últimos tiempos, Cristo viene y tenemos que estar cada día más afirmados y confirmados en Él. Tenemos que cuidar nuestros pasos, tenemos que cuidar nuestra manera de pensar, tenemos que cuidar nuestro corazón, pero también tenemos que cuidar a nuestros hermanos, porque es la familia que Dios nos dejó, con fallas, con errores, porque nosotros también tenemos fallas y errores. Y en esta hora, Padre,
Bendito Dios, sabemos que tú eres bueno. Sabemos que tu misericordia es gratuita y es para siempre, Señor. Sabemos que tú eres fiel aunque nosotros nos equivoquemos, Padre Santo. Sabemos, Padre amado, que aunque nosotros nos soltemos de ti, tú no nos sueltas. Siempre estás ahí, mirando nuestros problemas, nuestras situaciones, Señor, porque tú eres bueno. Padre bendito, en esta hora, en el nombre de Jesús, rompe toda división de tus hijos, de tus iglesias, Señor, de tus templos. Rompe todo celo, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe toda murmuración, Padre amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Quita toda contienda, toda envidia, Señor. Esos pleitos entre pastores, entre siervos tuyos, Señor. Entre líderes, entre los mismos hijos, Padre amado. Derriba todos aquellos dardos que el enemigo ha puesto, toda ceguera espiritual, Señor, en tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Sé tú derribándola, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender, Padre amado, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de nosotros, no fuera de nosotros, están dentro. Y que cada vez que nosotros atentamos o hablamos en contra de uno de tus hijos, sea quien sea, Señor, en ese momento, Padre amado, estamos entablando una palabra en contra tuya, porque tú estás dentro de tus hijos. Gracias te damos, Padre, por el talento, por los dones. Gracias te damos porque nos has hecho imagen y semejanza con poder, autoridad, con dominio propio. Nos has hecho, Padre amado, vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque no nos dejas solos, nos dejas todavía a tu Espíritu Santo. No bastó con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todavía nos dejas otro regalo más para poder seguir caminando. Te damos gracias, Padre, por esa gracia inmerecida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar diligentemente. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo sea nuestro amigo todos los días, a consultarle, a caminar con él. Ayúdanos a no contristarlo. Ayúdanos, Señor, porque nos has dejado tesoros muy valiosos, Padre Santo. Enséñanos a amarnos unos a otros como tú nos amaste. Y ayúdanos a amar a tu gente, a tu creación, como tú la amas, Padre, para que muchos más puedan venir a tus pies. Ayúdanos a ser testigos, Padre, testigos bien. Y que tu palabra, Señor, así como lo dice tu escritura, tu palabra que está en nuestra boca, Señor, también se transmita a nuestras generaciones para que glorifiquemos tu nombre, exaltemos tu nombre, bendigamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque en estos cuerpos que nosotros tenemos está depositada una grandeza, un poder, un amor tan grande del Padre. Ayúdanos a valorarlo, a conservarlo y a entenderlo, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.